Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. El libro de Marcos. Hoy queremos culminar este capítulo 1, donde podemos ver maravillas del Todopoderoso manifestándose a nosotros. Podemos ver también el deseo que nuestro Mesías Yeshua tenía al transmitir su bondad, al transmitir su misericordia a las personas que realmente estaban carenciadas, porque Él venía a restaurar un mundo corrompido, un mundo sin esperanza. Eso es lo que nosotros anhelamos y esperamos en estos tiempos. Te damos gracias, orando en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro Adón. Estudio, vamos al capítulo 1, hoy desde el versículo 35, ¿no? El versículo 35. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les dijo: «Vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, ya has quedado limpio». En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: «Ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio». Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. Hoy el capítulo 1, versículo 35 del libro de Marcos, que ya comenzamos hace 4, un mes, hace un mes. Sí, que hemos comenzado este estudio, desde que comenzó también todos estos conflictos. Este estudio lo hemos estado haciendo así en transmisiones. Como habíamos hablado al principio, el tema de Marcos se está relacionando en un ambiente de persecución, en un ambiente de sufrimiento. El pueblo creyente del Mesías en ese tiempo, el pueblo que ya había aceptado al Mesías como su Salvador, el pueblo que creía en la restauración, que creía en el regreso del Mesías para restaurar todas las cosas, precisamente estaba sufriendo persecución por causa del emperador Nerón.
Entonces muchos estaban siendo encarcelados, algunos estaban siendo ejecutados. Era un tiempo muy difícil, muy duro, y en ese tiempo el evangelista, se puede llamarle así, Marcos, discípulo de Bernabé, discípulo del apóstol Pablo, discípulo también de Pedro, ¿no? Empezó a escribir todos los relatos que él aprendió a lo largo de su vida, compartiendo con estos maestros. En especial, estos relatos, según cuenta la tradición, fueron dadas por el apóstol Pedro, ¿no? quien les transmitía la vivencia que tuvo con Yeshua. ¿Y eso para qué? Precisamente para darle esperanza a un pueblo que estaba en aflicción y en sufrimiento. Ese era el contexto histórico del libro de Marcos. Ya llegamos entonces al capítulo, seguimos siempre el capítulo 1 y ahora estamos en el versículo 35. En el versículo 33 y 34 vimos cuando dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Eso era en la casa de Pedro en Capernaum, donde él estaba morando. ¿Y qué pasaba? Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. También había sanado a la suegra de Pedro. El ambiente de Capernaum era un ambiente, como habíamos dicho al principio, que vivía bajo sombra de muerte. ¿Qué significa bajo tiniebla, bajo oscuridad? ¿Por qué habían muchas manifestaciones demoníacas en ese lugar? Según la Torá, ¿qué es lo que haría que el pueblo viva con todas estas manifestaciones? Precisamente que hagan las prácticas y costumbres que tenían los pueblos de ese tiempo. Y eso hacía que estos seres diabólicos se manifiesten. Había idolatría, había paganismo, también empezaban la gente a vivir con la hipocresía, con la falsedad, y le daban cabida a estos seres. También seguían prácticas. Entonces, si hoy en día las personas, se puede decir así, ¿no? Un creyente quiere evitar tener una situación en donde estos seres espirituales se manifiesten, una de las cosas que tiene que hacer es alejarse de todas las prácticas paganas, antitoráticas que están en el sistema, en el mundo. Porque estos seres son, como habíamos dicho, opositores a la Torá. Cada vez que nosotros vamos en contra de la Torá, entonces le damos cabida a estos seres espirituales que aparecieron ya en tiempos se puede decir en tiempos de Noé, en tiempos de Enoc, también en tiempos de cuando los ángeles caídos se habían rebelado, ¿no? contra el Creador. Pero Yeshua, ¿para qué venía? Yeshua venía para restaurar, venía para traer nuevamente, para poner su autoridad en la tierra que el Todopoderoso le había dado a su pueblo, para bendecir a las naciones. Por eso entonces cuando él llegaba a este lugar, lo primero que hacía era deshacerse de esos seres. Amén. Bueno, entonces así vimos el capítulo 1, 34. El versículo 35 dice, ya todo ese día Yeshua estaba sanando, estaba ayudando a los necesitados, ayudando a los enfermos, porque esto era parte de la profecía de restauración. Vimos que en Éxodo capítulo 15 dice que Él es el eterno nuestro sanador. Cuando la Torá empieza a manifestarse en el pueblo, viene también la sanidad. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, y el sonido está muy fuerte. Voy a poner un poquito. De mañana, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Una de las cosas que empezó a hacer Yeshua después de hacer tantos milagros, tantas manifestaciones, de enfrentarse ahí con estos seres espirituales, después, al día siguiente, no es que durmió hasta las 12 del mediodía, ¿no? O hasta la 1 del mediodía. ¿Qué hizo? Se levantó bien temprano y fue a hacer la oración,
¿cómo se puede decir? La tefilot, para poder conectarse con el Todopoderoso. La oración representa la comunión que uno tiene con el Ser Superior. ¿Con qué objetivo y con qué propósito? ¿Por qué el pueblo oraba, clamaba, hacía oraciones? Para recibir siempre el favor del Eterno. El Todopoderoso dejó a través de su Hijo Yeshua la manera en que nosotros podíamos acercarnos a Él, ¿no? Una de las maneras, ¿cuál era? Que Yeshua nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea Kadosh. Después también hablaba de la restauración del reino, en la tierra como en el cielo, de la libertad de nuestras transgresiones, nuestros pecados. Siempre una persona a través de la oración lo que hacía era volver a reconciliarse y conectarse con el Padre. Entonces, Yeshua esas cosas nos está mostrando. Una vez que vos sos usado, vos sos instrumento del Todopoderoso, tú, el segundo paso que tenés que hacer es nuevamente recibir esa conexión con el Todopoderoso, y eso se lograba a través de la oración. ¿En qué momento? En un tiempo de calma y de tranquilidad. Yeshua sabía con qué objetivo estaba y con qué propósito estaba viniendo a este mundo. También manifestaba sujeción y manifestaba que Él tenía su autoridad en lo alto, en lo celestial, y era su Padre, el Eterno. Esto es una cosa muy importante entender. Entonces Yeshua era el primero que se conectaba con el Padre a través de la oración. Entonces nosotros, si queremos ser parte de la obra del Todopoderoso, si nosotros queremos también hacer las cosas correctas, si nosotros también creemos que estamos haciendo las cosas correctas en nuestra vida diaria, en nuestro andar, en nuestro caminar, en la forma de que predicamos, si decimos realmente que estamos haciendo las cosas como al Padre le agrada, entonces una de las cosas que tenemos que hacer es conectarnos con Él a través de la oración, a través del momento de reflexionar. Como en el tabernáculo estaba el altar del incienso, que era para que los sacerdotes levantaran el incienso que representaba el clamor el clamor del pueblo. Ellos, como representación del pueblo, estaban haciendo ese clamor. Entonces es muy importante, la verdad, por el trajín del día, por la costumbre de la vida, se puede decir así, muchas personas se han olvidado de hacer la oración, de pedirle al Todopoderoso por la situación, por su vida, por su andar y sobre todo por entender. Hay muchas personas que no comprenden la Escritura, que no entienden también de qué se trata las festividades, muchas cosas, pero algo peor, no se dan cuenta de que nosotros necesitamos conectarnos con nuestro Todopoderoso a través de la oración. Entonces, una de las maneras que Él nos abra el entendimiento es a través de la oración. Si ahora, por ejemplo, yo quiero saber por qué esto, por qué aquello, por qué ocurren estas cosas, pero nunca hago una oración, nunca tengo una etapa personal con el Todopoderoso, con mi Creador, entonces ¿cómo voy a después querer aprender solamente las cosas básicas o teóricas? Entonces vemos que Yeshua está mostrando lo importante de ser parte del pueblo elegido es tener esa etapa de comunión. Muchos hombres de la fe, ¿cómo lograban grandes metas, grandes objetivos a través de la obra del Padre? Con la oración. Moisés, Abraham, Daniel, Nehemías, Jeremías, todos ellos siempre estaban clamando y orando al Padre, pidiendo en súplicas, a una vez en ayuno, a una vez con cilicio, porque era la manera de conectarse con el Padre. Amén. Entonces Yeshua nos enseña eso. ¿Dónde está yendo? Al desierto, un lugar donde solamente vos podés mirar la obra del Todopoderoso. En el desierto se contemplaban las estrellas, fue donde también el Padre le dijo a Abraham: sal afuera y contempla las estrellas, donde podés ver al Todopoderoso manifestándose. Levantándose muy de mañana, y eso es un horario importante. Una parte de la Escritura dice que me encuentran los que temprano me hallan, creo que es un salmo, me encuentran los que temprano me buscan.
Eso es muy importante. Entonces nosotros a primera hora del día encontrarnos con el Eterno. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Entonces en ese momento acá hay un intervalo. Acá hay un intervalo de... Acá, como habíamos hablado la vez pasada, Marcos resume mucho. Marcos va al grano. Marcos directamente ya va al grano. El resultado de levantarse muy temprano a Yeshua fue que él tuvo la oportunidad de compartir con estos que estaban ahora como sus discípulos, y tuvo una oportunidad de enseñarles acerca de sus propósitos y su objetivo. Eso es muy importante. Ese fue el resultado de este día tan tempranero. Pero la gente le buscaba, la gente quería escuchar su enseñanza, pero él quería primero compartir con sus discípulos. Le buscó Simón, le dijo, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Toda la multitud le buscaba. ¿Por qué estaban buscando a Yeshua? Porque querían sanidad, porque se habían dado cuenta que él era un hombre, se puede decir, poderoso, hacía milagros. Entonces la gente ya tenía mucho, ¿cómo decía?, interés hacia él. O sea, se puede decir que Yeshua ya se hizo famoso. Se hizo famoso y era la oportunidad de manifestarse. Era la oportunidad de decir: yo soy el Mesías, y la gente le iba a seguir. Pero vemos que él tenía propósitos que cumplir. Tenía metas que lograr. Él no venía a buscar la fama. En este tiempo, la cristiandad, la religiosidad, etcétera, etcétera, generalmente una de las primeras cosas que busca, que es la fama, el ser conocido, ser nombrado, ¿no? El gran Moré, el gran rabino, el gran pastor, el super predicador. Cuando mucha gente le sigue, ya se siente con el objetivo de manifestar su fama. Eso es algo que al hombre le nace naturalmente. Eso naturalmente sale. Algunos tal vez no se dan cuenta, tal vez no es su deseo. Tal vez lo que quieren es compartir la palabra, pero naturalmente empieza a ser famoso y sin darse cuenta empieza a manifestarse de otra manera. Pero Yeshua también nos está enseñando una cosa muy importante. En el momento en que la gente le quería ya aclamar, le quería ya hacer sentir como importante, como gran Moré, gran rabino, gran líder, él se aparta, se va al desierto. Y todos le buscan, dicen, todos te buscan. ¿Y él qué hace? Vamos a ver qué hace. Y le buscó Simón y con él estaba, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Yo marqué ahí esa palabra, lugares vecinos, porque en otra traducción, en otras traducciones decía lugares alejados, lugares, ¿cómo se puede decir?, inhóspitos, lejanos, o pueblos más alejados. Así decía. O sea, lo que quería decir ahí es que los vecinos, la gente que estaba fuera de acá, fuera de esta zona. Entonces, ¿qué nos está haciendo entender Yeshua? Él no vino a hacerse famoso en un determinado lugar. Cuando empezaba a crecer su fama, ¿qué empezó a hacer él? Empezó a buscar esos lugares alejados. Empezó a buscar a esa gente que estaba más perdida que estos que estaban en Capernaum. Empezó a irse a esos lugares donde muy poca gente visitaba, donde muy poca gente llegaba, porque ese era su objetivo. Pero en ese intervalo, eso es lo que le estaba hablando, en ese intervalo ocurrió algo. Y eso vamos a ver en la nota 37. Nota 37. Yeshua instruye a sus discípulos. Primero, en ese tiempo él le instruyó sobre ser sal de la tierra. Esto lo vemos todo en el libro de Mateo, donde sale el sermón del monte, donde él empezaba a dar instrucciones a sus discípulos. Entonces le instruye a ser sal de la tierra. También le dice ser luz del mundo. ¿Qué significa sal? Sabor, pacto duradero. Habíamos visto la pasada en Levítico, ¿no? Después, luz del mundo. ¿Qué significa la luz? Transmitir. No solamente una persona tiene que conocer la verdad, también tiene que transmitir, tiene que iluminar. ¿Cómo eso se hacía?
con sus acciones. También no vino a abolir la Torá, eso es Mateo capítulo 5. Yo no vine a abolir la Torá, sino a darle la correcta interpretación. Eso estaba instruyendo a sus discípulos. No tener un corazón de enojo con el hermano. ¿Se acuerdan que dice una parte, cualquiera que se enoja ya quedará expuesto a la gehenna, al castigo eterno? No desear, 5.5, a otra mujer siendo casados. Hablaba del adulterio también. Habló en contra del divorcio, los falsos juramentos, amar o respetar a los opositores. Eso decía acerca de los enemigos. Cuando vos tenés a alguna persona que se opone, que no te acepta, no por eso tenés que odiarle ya, o considerarle menos, o rechazarle, o hacerle algunas injurias. No por eso tenés que tener este corazón. Eso estaba recibiendo sus discípulos instrucción antes de ir a llevar el mensaje a los lugares vecinos. Había más, dar limosna sin alardear, la forma correcta de orar al Padre. También les enseñó la manera de orar al Padre, ¿no? Que estábamos mencionando. Una de las cosas que él empezó a hacer ese día. También el verdadero tesoro en el corazón. El ojo es mi lámpara, riqueza, ansiedad, no juzgar a los demás. Por su fruto los conoceréis, y los dos cimientos. Todo esto estaba en el libro de Mateo, de ahí lo sacamos. Ustedes pueden observar Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, Yeshua estaba dando muchas instrucciones a sus discípulos antes de encontrarse, antes de ir a llevar el mensaje a otras naciones, a otros pueblos. Amén. Volvamos a Marcos. Bueno, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Versículo 38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Dónde estaba esto escrito? Vamos al texto, nota 38. Isaías 61:1. El Ruach HaKodesh del Eterno, Adonai, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado, ¿qué dice ahí? A predicar buenas nuevas. Ya habíamos hablado de la buenas nuevas, la Besorá, el mensaje de restauración. Esto estaba escrito en el libro de Isaías, como profecía mesiánica. Dice, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y esta palabra libertad es muy importante, porque lo que le tenía cautivo a las personas no era simplemente el imperio romano, era también el saber que ellos estaban viviendo de esa, con esa opresión romana por causa del pecado. Ellos sabían eso. Si nosotros estamos ahora experimentando este castigo, este juicio por los romanos, es porque fuimos infieles a la Torá, a la palabra. Y ellos necesitan ser libres de eso. Por eso los creyentes del Mesías, una vez que fueron libres de esa culpabilidad, ellos ya no le veían a los romanos como enemigos. Los romanos ya no eran los enemigos. El enemigo se empezó a convertir la religiosidad que había en el judaísmo. Ese fue el enemigo verdadero. Después dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de la cárcel. Bueno, continuemos. Esto para entender que Yeshua estaba cumpliendo lo que los profetas habían anunciado desde la antigüedad. Amén. 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Fíjense que toda la región de Galilea, la tierra que vivía bajo sombra de muerte, estaba, ¿cómo se puede decir?, apoderada por estos seres espirituales, diabólicos y demoníacos. Pero ¿dónde los encontraba Yeshua? ¿Dónde encontraba a estos demonios? En las sinagogas. Entonces todas las sinagogas estaban repletas de demonios. Qué cosa extraña, ¿no? No es que estaban repletas de demonios. Lo que pasa es que cuando llegaba la Torá viviente, la luz, el que tenía el sabor, el que tenía el pacto, los opositores se manifestaban. Las personas que estaban en contra de todos los planes del Padre, los que estaban viviendo bajo cobertura, se puede decir, religiosa, o bajo cobertura de Herodes, o bajo línea farisaica,
no podían resistir estas palabras y se manifestaban. Se manifestaban. Y también se manifestaban seres espirituales. Se puede decir que una persona puede estar viviendo normalmente, pero está siendo manejado por espíritus diabólicos. No todos los espíritus diabólicos, una cosa se manifiestan, así como solíamos ver. Hay diferentes tipos, diferentes clases, diferentes categorías. Hay espíritus demoníacos astutos que utilizan la inteligencia. Hay espíritus demoníacos que utilizan el salvajismo. Hay diferentes características de estos espíritus. ¿Y cómo se los identifica? ¿Cómo se los puede ver? Cuando uno, ¿cómo se puede decir? Expone, manifiesta la Torah, la palabra del Eterno, la palabra del Todopoderoso. Cuando alguien trae la palabra de restauración, estos seres se manifiestan. Así es lo que nosotros podemos ver. Vamos a la nota 39. Mateo 4, versículo 23. Yeshua viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino. Esto es importante. ¿Qué enseñaba Yeshua? La buena noticia del reino. Hablaba sobre el reino. ¿Y el reino en qué consistía? Ya hemos hablado muchas veces, vamos a repetir. La promesa que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. La promesa que se le hizo al pueblo de Israel en el monte Sinaí. La promesa que se le hizo al rey David de tener un linaje real perpetuo. La promesa de una tierra. La promesa de vida eterna. Todo eso consistía el reino. Y también la promesa de restaurar al pueblo que había vivido en transgresión. O sea, consistía también entonces en recuperar al pueblo que se había perdido, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ese era el mensaje que Yeshua estaba llevando a todas las localidades alejadas ahí en esa región y en especial en la sinagoga. Y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. ¿Dónde quedaba Siria? Al norte. ¿Sabían, no? Dónde estaba Damasco, toda esa región, ya empezaron a escuchar también acerca del Mesías, restaurador. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad. Porque eso es lo que significa restauración, quedar libre de enfermedades. Habíamos hablado también que muchas de estas enfermedades eran causadas por los demonios, por la desobediencia, por la incredulidad. Cuando el pueblo empieza a vivir conforme a lo que dice la palabra, también las enfermedades van a empezar a desaparecer. Dice, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Todas estas causas eran por haber vivido en contra de la palabra, pero el Mesías, el restaurador, traía la libertad al pueblo. 25. Numerosas multitudes lo seguían, a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, esta era la ciudad que se llamaba Decápolis, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. De todas partes empezaban a venir para conocer al Todopoderoso. Fue en ese momento que Yeshua se alejó, se apartó. Bueno, vamos a Marcos otra vez, continuamos. Marcos. Estamos captando, ¿no? El mensaje de Yeshua. Interesante. 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Versículo 40. Ahora, después de dar instrucción a sus discípulos, después de llevar el mensaje a muchas personas, caminando por el desierto, ¿qué dice la Escritura? Vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Acá hay una palabra clave. Primero, leproso que vino a rogar. Segundo, si quieres. Si quieres. Esto podemos encontrar también en Mateo 8, justamente después del Sermón del Monte, ¿no? Donde Yeshua enseñó todas estas cosas que habíamos hablado y después aparece este leproso.
donde él manifestó que él no era un opositor a la Torá, que él no venía a hacerle contra la Torá, sino al contrario, que él venía a enseñar lo que la Torá dice. Cuando un leproso se enteró de todas estas cosas, se acerca al Mesías. Entonces él ya no se acerca a cualquier persona, él se acerca a alguien que tiene las características que hablan las profecías, la Torá y los escritos antiguos. Por eso viene con esperanza. Él no es que viene nomás por casualidad, a ver si me va bien. Viene con esperanza de que el Todopoderoso le va a dar su gracia. Amén. Eso vemos nosotros en este momento. Vamos a ver el texto, nota 40. A la lepra se le consideraba como sombra del pecado. Y después vamos a ver por qué. ¿Por qué muchos consideraban que una persona que tenía lepra era porque había vivido en transgresión? Por algunos escritos que hay en la palabra y por unos comentarios que tenían los judíos. Física y espiritual. La lepra no era incurable para muchos en ese tiempo, ¿no? Pero se trataba de una enfermedad que podía ser fatal. Era ciertamente una dolencia trágica, porque deformaba y mutilaba a las víctimas, excluyéndola de la vida en sociedad, ya que ritualmente por la ley se le consideraba inmundo. Una cosa interesante, estaba viendo, ¿no?, muchos casos de lepra terrible. Ya, si ustedes observan en Google van a ver que es terrible la manera que le daña a la persona. Es producida por una bacteria, que va dañando los nervios del cuerpo, va haciendo que uno pierda sensibilidad a dolores, a fuego, a frío, y también va deformando la piel. También hay pruebas de que es contagiosa, ¿no? Entonces en aquel tiempo muchas personas que tenían este mal eran apartados, realmente eran considerados la peor cosa, la peor clase de persona del mundo. Eran realmente muy mal, muy feo. Vemos que la escritura menciona la lepra, ¿no?, en varios puntos, ¿no?, en varias etapas de la escritura aparece la lepra. Pero vamos a leer primero un poco más y después vamos a ver. Levítico 13, ¿no? Los que sufran de una enfermedad, versículo 45, ¿no?, grave de la piel, o sea, la lepra, deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro. En otra versión dice inmundo, inmundo. O sea, una persona que tenga lepra, según la ley, tiene que vivir como un pordiosero, tapado la boca, porque se creía que por las cosas que salía la saliva contagiaba, y gritarle a la gente impuro. Entonces la gente tenía que correr, impuro, inmundo, inmundo, viene un inmundo, imagínense. Entonces la gente no podía estar cerca de un leproso. Qué terrible, ¿no? Qué bárbaro. Esto decía la escritura. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave, y deberán vivir aislados en lugar fuera del campamento. Esas personas ya no pertenecían entonces a la congregación, tenían que estar apartados hasta que sean sanados. Había creencia de que podían sanarse, tal vez, no sé. Bueno, nosotros vimos un caso en la Torá, después vamos a mencionar, de que se sanaban la lepra, pero únicamente si el Todopoderoso se manifestaba. Por eso es que se decía en aquella época que la lepra representaba alguna transgresión que hiciste, y cuando tu corazón estaba arrepentido y humillado, la enfermedad desaparecía. Bueno, atiendan bien lo que dice el versículo Números capítulo 5, estamos viendo lo que dice la Torá. Dice, el Eterno dio la siguiente instrucción, el versículo 1, a Moisés. Versículo 2, ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel, o sea, la lepra, o un flujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Entonces, una persona que tenga lepra tiene que quedar fuera del campamento. ¿Qué era considerado ese tipo de persona? Una persona que vivió en pecado. Terrible, ¿no? ¿Qué les parece? Terrible. Entonces, espiritualmente podemos nosotros también darle una explicación a esa enfermedad. Hoy en día se sabe mucho de esa enfermedad,
Se conoce ya algunos puntos, por qué aparece, cuál es su característica, inclusive hay tratamiento. Pero espiritualmente podemos entender cómo se relaciona con algo que se empieza a producir adentro del cuerpo y pasando el tiempo empieza a manifestarse. Es igual que el pecado empieza así, el pecado comienza a manifestarse dentro del corazón de una persona y no se ve al principio, pero pasando el tiempo se manifiesta. Y cuando empieza a manifestarse es horrible. Ni siquiera la persona que tiene esa enfermedad se siente bien. Se siente, cuando le empieza a salir, ahí recién se da cuenta de que mal que me está pasando. Igual, una persona que tiene muchas veces en el corazón el pecado, muchas veces no siente que eso es malo. Cuando está teniendo pensamientos malos, pensamientos pecaminosos, pero muchas veces cuando comete, ahí se da cuenta de lo feo que era lo que estaba pensando, pero muchas veces ya es tarde. Entonces estas cosas podemos darle la explicación espiritual. Entonces era difícil la vida para un leproso. Muy complicado, muy sufrido. Amén. Bueno, pues esta persona se apareció a Yeshua. Continuamos con Marcos. Vino a un leproso rogándole, hincándole la rodilla y dijo: si quieres, puedes limpiarme. Por eso, él sabía su condición de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los mandamientos. Él tenía que estar gritando leproso, leproso, pero él apareció ahí ante Yeshua y como diciendo: si he hallado la gracia, puedes perdonarme, o si no he hallado la gracia, pueden apedrearme. Porque eso merecía él por salir del lugar donde estaba. Él no tenía que acercarse ahí. Pero como le dije hace rato, él entendió una cosa. Este hombre no solamente representa una ley tajante, sino también representa una esperanza. También representa una restauración. ¿Qué es lo que Yeshua estaba predicando? Las buenas nuevas. No puede ser que buenas nuevas sea morirán malditos por haber pecado. Buenas nuevas también es: tendrán esperanza los que regresen. Eso dice también la Torah. Esperanza para los que regresen, para los que vuelvan de su mal camino, para los que busquen misericordia. Eso era las buenas nuevas de restauración. Por eso él se animaba a acercarse a Yeshua. Versículo 41 dice: y Yeshua, teniendo misericordia de él, dice algo importante: teniendo misericordia de él. Conforme a la Torá, conforme a la ley, él estaba en falta. Pero acá sale algo que se llama la misericordia. Extendió la mano y, ¿qué dice ahí? Le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Entonces, por voluntad de Yeshua, dice aquí, eso significa, él va a ser limpio. Quiero. Él se acercó buscando misericordia y pidiendo, si es la voluntad del Mesías, si es la voluntad del Todopoderoso, seré limpio. Y Yeshua le responde: sí, es la voluntad, quiero. Entonces acá hay algo que tenemos que entender torádicamente. Así se puede decir, ¿no? Conforme a la Torá, a los profetas, tenemos que entender, si la voluntad del Padre en la Torá también es que nosotros seamos restaurados. Si la voluntad del Padre en las Escrituras también nos hablan de restauración, o algo que Yeshua decidió porque Él quiere. Yo quiero y se me ocurre y está bien. Eso es importante entender. Y por eso vamos a los famosos textos de la Biblia. Amén. Bueno, vamos a ver una parte donde ya apareció este problema en la antigüedad. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. En el libro de Éxodo sale la historia sale Moisés cuando el Todopoderoso le llama para ir a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso conocemos todos, ¿no? Eso es lo que vamos a vivir en estos tiempos, en la celebración de Pesaj. Y en ese momento le dice: tú irás y dirás al pueblo: el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob me apareció y me envió para liberarlos. Pero Moisés, ¿qué le respondió? No, pero ellos son duros de corazón y no me van a creer. Además, yo fui toda la vida egipcio, no me van a creer. Entonces le dijo el Todopoderoso que le vas a mostrar algunas señales y te van a creer. Y entre esas señales había una interesante. Vamos a Éxodo 3:6. 3:6. Dice, versículo 6: y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y
he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. 4:6. Éxodo 4:6. Dice 5, dice, por esto creerán que se te ha aparecido el Eterno, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Le dijo además el Eterno, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba, que dice ahí, leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Todopoderoso a Moisés? Cuando le muestres, cuando metes, eso quiere decir mete en este lugar, ¿no? Adentro de su ropa, en su corazón. Toca tu corazón y saca con tu mano y saca. Y cuando sacó la mano leprosa. ¿Qué representaba eso? Ese representaba el estado espiritual del pueblo. El estado espiritual del pueblo está leproso por causa de haber vivido en contra de los mandamientos, de los estatutos del Todopoderoso, de las reglas que le habían establecido, por haberse ya asimilado en Egipto. Y después le dijo, vuelve a meter otra vez. ¿Qué significa? Después de escuchar la voz del Padre, después de haber entendido su maldad, después de haber entendido su pecado, viene el arrepentimiento, el reconocimiento, el Señor, ¿puedes limpiarme? Entonces una vez que viene eso, vuelve a sacar, ya la mano sale limpia. Entonces está hablando del estado espiritual del pueblo. Esta es la señal que ellos van a ver y entender para creer. Para el pueblo de Israel era una señal clara, para poder comprender. Bueno, eso quería mostrar. Hay otro punto que habla acerca de ¿cómo se dice? Acerca de lo que había acontecido. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Vamos a Números capítulo, Miriam, Números capítulo 12. ¿Qué pasó con Miriam y Aarón? Hubo un tiempo en que Miriam estuvo dudando de la autoridad de Moisés y empezó a murmurar. Esto es muy importante. Empezó a criticarle a Moisés. ¿Por qué Moisés así? Moisés y su esposa no nos hace caso y a él nomás luego le escucha al padre, o si no, el padre. O sea, muchísimas murmuraciones. Entonces el Todopoderoso se enojó. Porque el Todopoderoso estaba usando a Moisés como su voz, como su representante. Y cuando vos estás hablando contra el que te está trayendo el mensaje del Eterno para tu vida, para tu esperanza, contra él, entonces vos estás hablando contra el Todopoderoso. ¿Y en qué se manifestó ese enojo del Padre hacia Miriam? Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos al versículo 10, versículo 10. Versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam, ¿no? Estaba, ¿qué dice ahí? Leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Aarón está reconociendo que la lepra aparece porque ellos han vivido murmurando. Entonces, una de las causas de que la gente en la época de Yeshua también creía que una persona tenía la lepra era porque una persona que vivía calumniando, manifestando palabras en contra los líderes. O sea, era un murmurador. ¿Se entiende, no? Este punto. Eso quería mostrar. Entonces también Moisés le mostró, el Todopoderoso le mostró a Moisés que en el corazón también había incredulidad, por eso de ahí también sacó su mano con la lepra. Bueno, ahora vamos a ver Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Vamos a ver unos puntos más de la escritura, viendo la Torah. Deuteronomio 24, versículo 8. 24:8. En cuanto a la plaga de la lepra, te dice ahí, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Había una regla y requisito que se tenían que guardar cuando una persona tenía la lepra, que tenía que cumplir.
Pero ¿por qué las personas entenderían que estaban con lepra? Porque habían vivido en contra de los mandatos del Todopoderoso. ¿Cómo podía notarse que ellos estaban arrepentidos cuando ellos siguieran estos requisitos, estas reglas, estos mandatos? Cuando ellos siguieron todos estos requisitos, todas esas reglas, entonces se entendería, estas personas realmente han entendido su culpa y su falta. Y estos requisitos los vamos a ver acá en Levítico capítulo 14. Vamos a Levítico capítulo 14, para poder entender. Levítico capítulo 14. Fíjense bien lo que dice acá, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo, esta será la instrucción, los mandamientos para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, al Cohen. Y este saldrá, versículo 3, fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Esto era cuando una persona ya fue considerado leproso, ya se sabía por qué, ya se sabía por qué fue rebelde, porque fue, así se consideraba, ¿no? Que él fue leproso, porque, ¿cómo tenía que decir una persona que tenía lepra? Soy inmundo, así, eso estaba en Levítico 13, ¿no? Con su cabello largo. Pero después, cuando este leproso haya tenido síntomas de que se está restaurando, cuando haya cambiado, ellos eran apartados, recuerden que ellos eran apartados, vivían lejano, y el sacerdote, el Cohen Hagadol, los sacerdotes son los que lo examinaban y lo observaban para ver si había terminado este mal. Ellos, los sacerdotes, son los que tenían que declarar si él estaba ya listo, estaba limpio o no. Una vez que se veía que él estaba limpio, tenían que hacer este ritual para considerarle realmente limpio, para considerarle que realmente esta persona ha recibido la misericordia del Todopoderoso, del Eterno. ¿Y cuál era el ritual? Se traía 2 avecillas, 2 pájaros limpias y madera de cedro, grana, o sea, algo rojo, una cinta roja, e hisopo, como una hierba, ¿no? Un trapo, una hierba que se usaba para, ¿te acuerdas? El hisopo, para pintar. Y mandará al sacerdote, versículo 5, matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Entonces acá también tenemos otro instrumento, vaso de barro y aguas corrientes. O sea, la avecilla se va a matar. Al lado sería un cántaro, ¿no? Ahí le va a cortar la cabeza y ahí va a derramarse su sangre. En ese jarro, vaso, jarro grande, va a estar aguas de río, agua de arroyo, agua que corre. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Entonces va a agarrar el ave vivo y lo va a mezclar todo, lo va a juntar todo con estos elementos, ¿no? El cedro, la grana, el hisopo, lo va a salpicar, lo va a mojar todo. Parece medio extraño, ¿no? ¿Qué va a hacer? 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Toda esta mezcla que se produjo con la sangre, el agua corriente, el hisopo, la grana, la madera de cedro, todo esto va a salpicarle al leproso o al que ha sido limpio de la lepra, para que el sacerdote le pueda considerar limpio. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y se le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces, luego de que se le declaró libre de lepra a este hombre, la avecilla viva era libertado. ¿Qué representa todo esto? Acá nosotros podemos ver que la Torá muestra una manera de que misericordiosamente, se puede decir, voluntariamente por el Todopoderoso, porque el Todopoderoso estableció estos mandatos, este leproso está siendo considerado libre de toda culpa, de toda transgresión. Él ya está libre de la lepra, ahora tiene que ser libre de toda culpa, de toda transgresión. Vamos a la nota 7. Ahí hicimos algunos puntos
que nosotros consideramos significa estos puntos. Leproso, nosotros, el hombre pecador, ¿no? Las aves son los sacrificios del Mesías, ¿no? La avecilla. La primera ave, el ave que fue sacrificada, derramó su sangre, Yeshua que pagó nuestros pecados con su sangre, derramando en el madero. Precisamente el madero, algunos consideran que era madera, como la madera de cedro. La segunda ave nos da la libertad. Representa a Yeshua vivo, resucitado y que ascendió al cielo, ¿no? Significa que ya estamos nosotros libres de toda culpa. Con la resurrección de Yeshua, con la muerte de Yeshua, se pagó todos nuestros pecados. Con la resurrección de Yeshua, estamos libres de toda culpa, ya somos, como dice en la Escritura, salvos por la fe. Amén. Eso representa la avecilla que se fue volando. El cedro, fortaleza, fuerza, también autoridad. Algunos también dicen que el cedro representaba muchas veces la soberbia del hombre. La grana representa la sangre del pacto, la alianza, el acuerdo. La sangre roja con la cual se hacía acuerdos, pactos, entonces representaba hacer un acuerdo. El acuerdo ahí era que esta persona a partir de ahora ya es libre, ya puede andar nuevamente a través de este ritual con el pueblo, puede regresar a el campamento. Amén. Las aguas corrientes, ¿qué representaría las aguas corrientes? Ahí está, la palabra, la escritura, las promesas del Todopoderoso. Este hombre leproso, ¿por qué ahora podía volver a ser parte del campamento? Porque eso decían las promesas que estaban en las escrituras. Esto estamos sacando de la Torah. La Torah dice que hay esperanza para aquel que regresa, para aquel que vuelve, para aquel que pasa todos los requisitos que el Todopoderoso estableció, para aquel que se circuncida de corazón. Amén. Esas son las aguas corrientes, las cosas que no se detienen, siempre está avanzando, como la men en el hebreo, ¿no? Y eso, ahí aparece la emuná, ¿no? La fuerza que corre. Aguas corrientes y el hisopo, inutilidad humana, el fracaso del hombre. ¿Por qué nosotros necesitamos toda la misericordia del Todopoderoso? ¿Por qué necesitamos su redención? ¿Por qué necesitamos su resurrección? Porque somos inútiles, porque hacemos las cosas siempre fracasando. Entonces necesitamos su ayuda. Amén. Bueno, estamos viendo entonces todos estos puntos. Volvamos a Marcos, porque el tema de hoy es Marcos. Pero esto es para entender, ¿no? Para que se nos quede claro de qué se trata. Entonces, y el que se purifica, vamos a Marcos, estamos en Levítico. Marcos capítulo 1. Termina ahí. Marcos capítulo 1. Vamos a seguir. Marcos capítulo 1. 42, ¿no? Ahora. Y así que el que hubo hablado al instante, y así que él hubo hablado, el Mesías, ¿no? Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Acá menciona que cuando el hombre escuchó la respuesta de Yeshua, quiero que sea limpio, ¿qué pasó con el leproso? Al instante quedó limpio. ¿Por qué un leproso se acercaría en tiempos del Antiguo Testamento para recibir la purificación, el ritual de purificación? Porque el Eterno, el Todopoderoso, decidió que él sea limpio, porque halló la gracia, la misericordia. Amén. Entonces prácticamente este leproso está buscando la misericordia que viene de lo alto, y esa misericordia él sabía que traía únicamente el que traía la Torá restaurada. Por eso él se acerca a él y quedó limpio al instante. Entonces, versículo 43, le encargó rigurosamente y le despidió. Luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Eso es Levítico 14, ¿no? Para testimonio a ello. Ahora, vos ya fuiste limpio por la misericordia del Padre, pero ahora para que el pueblo sepa, para hacer una alianza, un pacto, para que no se vea que nosotros vivimos en contra de la Torá, cumple todos los requisitos que la Escritura habló. ¿Por qué se hacía todavía en ese tiempo este ritual? Porque todavía existía el templo y todavía estaban todas las cosas que se establecieron al principio. Esto dejó de hacerse cuando terminó
el templo, ¿no? Cuando Yeshua pagó y murió en la cruz por nuestros pecados. Si hoy en día una persona es sanada de la lepra, ¿será que vaya a hacer este ritual? ¿Va a traer pajarillo y va a cortar? Ya no. Todos los sacrificios que en el Antiguo Testamento se hacían eran sombra y figura del Mesías. Amén. Bueno, antes de terminar, vamos a dar unos textos que se relacionan también con la lepra para no terminar rápidamente, así nomás este tema. Vamos a primer libro, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, donde aparece un personaje con la lepra. Vamos a entender un poco algo importante. Miren, capítulo 5 de Segundo de Reyes dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Eterno salvación a Siria. Era este hombre que dice ahí, valeroso en extremo, pero leproso. Acá lo que la Escritura nos está mostrando, este es un hombre poderoso, un hombre con mucha fuerza, pero falto. ¿Qué significa eso? Falto al Todopoderoso no le agrada su vida. Acá dice que el Todopoderoso le había salvado, le había dado mucha victoria, pero no le gustaba su vida. Este hombre muchas veces había hecho cosas que al Padre no le agradaban. Y a través de su vida, el Padre quería enseñarle muchas cosas a su pueblo. ¿Entienden, no? Yo le voy a enseñar a mi pueblo el corazón duro, cómo puede cambiar hasta de un sirio. Después, más abajo, vamos a ver el versículo 11. Versículo 11. Y Naamán se fue. Esto fue cuando después de él se enteró. ¿Saben la historia, no? Yo estoy resumiendo. La historia cuenta que él, en su criada, le dijo que en Israel había uno que le podía sanar la lepra. Él recibió cartas del rey de Siria. Fue allá, el rey de Judá, era el rey Jorán. Se enojó, le mandó otra vez. Y Eliseo en ese momento le dijo que venga acá, yo le voy a decir cómo curarse la lepra. Él fue junto a Eliseo y Eliseo le dijo, vaya y báñese en el río Jordán. El agua corriente, ¿no? Pero a él no le gustó esa agua porque decía que era agua sucia. O sea que él no aceptó la palabra para ser libre de su lepra. ¿Qué era su problema entonces de él? ¿La lepra o su corazón duro? Su corazón duro, ¿no? Por Todopoderoso quería hacerle entender eso. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de su Señor, su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra y sanará. Y ahí está todo lo que estaba hablando. Entonces, el problema no era la lepra. ¿Qué era el problema? La soberbia, el orgullo. Eso es lo que Yeshua venía a restaurar del pueblo. Y eso es lo que también aquí, a través de este leproso, el Todopoderoso le quiere hacer entender por medio de la obra que Eliseo está haciendo. El pueblo tiene corazón duro, corazón orgulloso. Pero este leproso al final, ¿qué hizo? Al final su criado le convenció y él entendió que eso estaba mal. Entendió que no podía vivir de esa manera. Y se fue, entró en el agua y fue curado, fue sanado. Después se fue nuevamente, como dice la Escritura, se presentó ante el profeta Eliseo. Él estaba haciendo ahí el papel de sacerdote y él confirmó su purificación. Amén. Y le dio inclusive esperanza. Le dijo, no te preocupes de cómo va a vivir ahora, el Todopoderoso ya sabe tu corazón. Ya entendió tu corazón que no solamente la lepra se te fue, sino en el corazón también eres ahora parte de esta promesa. Y él le pidió llevar un poquito de la tierra de Israel porque quería ir a ofrecer sacrificio al Todopoderoso en su tierra Siria. Aquí nosotros estamos pudiendo ver la obra del Todopoderoso manifestarse en el Antiguo Testamento, cosa que ahora se está manifestando en el Nuevo Testamento. Pero miren lo que ocurrió en el capítulo 5, 25, versículo 25. Contrario. Y entró y se puso, el secretario de Eliseo, Giesi, no estaba de acuerdo en no aceptar dinero por esta obra. Y se fue y le pidió a Naamán el dinero. Él quería dinero, quería poder, quería riquezas. Y dice, y entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, estamos en 25, Segunda de Reyes 5:25, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué empezó haciendo él ahí? Mentir.
O sea, empezamos a ver un corazón leproso verdadero, ¿no? Está mintiendo, ¿no? Pero ahí la lepra se ve ahí. En Giesi no se ve la lepra, pero ya nosotros podemos ver la lepra o no. Está mintiendo. Después, entonces le dijo, ¿no estaba también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, sierva. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos ahora en el tiempo de restauración. Estamos en el tiempo en que el Todopoderoso está trabajando con su pueblo. Quiere enseñarnos a través de este hombre leproso el corazón del pueblo, el corazón duro del pueblo. Y vos te vas hacia las riquezas. Vos estás totalmente opuesto. O sea, vos estás como estaba Naamán. Vos estás como estaba Naamán, soberbio y orgulloso. ¿Y qué dice el último versículo? Por tanto, 27, la lepra de Naamán, la soberbia de Naamán, la altanería de Naamán, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Así dice la Escritura. Terrible, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 27. Yeshua se acordó de este tema, se acordó de Naamán. Y fíjense lo que dijo. Precisa esto fue antes de ir a Capernaum, para entender el contexto histórico. Aquí Yeshua estaba predicando en Nazaret y el pueblo le rechazó. El pueblo de Nazaret, el pueblo que le vio crecer, le rechazó y no le aceptaron. ¿Por qué? Porque estaban enorgullecidos, con soberbia. Entonces Yeshua se acordó de un acontecimiento en la antigüedad donde el pueblo rechazó a Eliseo. Rechazó a Eliseo como profeta. Y miren lo que les cuenta. 27, Lucas 4:27. Muchos leprosos, miren, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entre esos leprosos, ¿quién estaba? Giesi. ¿Por qué estos leprosos no fueron curados? Por su corazón duro y soberbio, enaltecido. Por eso, porque no podían ver la misericordia que había en la misma Torá. En la misma Torá había misericordia, pero ellos ya estaban viviendo alejados luego de la Torá. Entonces solamente fue sanado Naamán el sirio. Ya sabemos la historia de Naamán, porque él fue sanado. Bueno, vamos a terminar. Vamos a Marcos otra vez, a ver si ya vamos a terminar este capítulo 1. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ella. Una vez más, Yeshua no quería que le hagan propaganda ni que le hagan fama. ¿Por qué? Porque él tenía una tarea que cumplir. Él tenía que llevar el mensaje de restauración a todas las poblaciones. Él tenía un objetivo, un propósito. Él no vino a exaltarse. Él no vino a mostrar, soy un milagrero, soy alguien que está haciendo milagros. Él vino a llevar el mensaje de restauración. Esto es muy importante para que nosotros entendamos. El predicar la palabra, el llevar el mensaje a las personas, no es ir a manifestar nuestra fama, nuestro poder, que somos capaces de hacer milagros, capaces de revelar esto. No, nuestra tarea es llevar el mensaje de restauración, las buenas nuevas. Y la palabra tiene que recuperar y sanar a las personas. Amén. La palabra es lo que tiene que manifestarse. La palabra es lo que tiene que hacer que la gente vuelva al eterno. No algún ser, alguna persona individual. Nosotros somos instrumentos usados por el Todopoderoso para un propósito. El mismo Yeshua se puso en la posición de siervo. Aunque Él es el que va a reinar y restaurar, en este momento, en este tiempo, Él es siervo del Eterno. Él es como un servidor. Él mismo dijo, yo vine para servir y no para ser servido. Nosotros también somos servidores. Queremos que el mensaje de restauración llegue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Finalmente, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. ¿Por qué no podíamos entrar en la ciudad? Hay dos razones. Uno, muchas personas querían
ya a acusarle o a atraparle o a hacerle algún daño. Algunos querían ya hacerle un gran líder revoltoso, querían convertirle en un líder para rebelarse contra el imperio romano. Ese no era el objetivo por el cual Yeshua vino. La gente buscaba en ese tiempo un libertador, pero de su situación. Ay, yo quiero a alguien que nos libere del problema de los romanos, que nos libere del gobierno, que nos libere de esta crisis, que nos libere de estas enfermedades, pero no busca a alguien que le libere de su pecado, de su situación contra el Eterno. El problema acá era con el Eterno. Este leproso fue liberado de su lepra, pero también el Todopoderoso quería liberarle del pecado del interior, del sentirse culpable ante el Eterno. De eso quería liberar. Y una vez que un creyente en Yeshua era libre de esa culpabilidad, ya los demás problemas no eran problemas, ya vivían felices. ¿Entienden este punto? Entonces ya no podía abiertamente Yeshua hacer su obra en ese momento. Por eso no quiere decir que paró su ministerio. Algunos dirían, entonces este leproso hizo que Yeshua no pueda cumplir más su ministerio. Claro que no. Al contrario, su ministerio continuó, porque él vino a cumplir las cosas conforme a lo que la Escritura mencionaban de él. Vamos a la nota 45 y terminamos. Isaías 53 nos habla lo siguiente, versículo 5. Mas él, refiriéndose al Mesías que iba a venir, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, lepra, fuimos nosotros curados. Por eso se le considera al Mesías sufriente como el Mesías leproso, el que recibió nuestras culpas para que nosotros quedemos libres. Fíjense que a Yeshua le empezaron a culpar de las sanidades que hacía. Él se hizo como el malo de la película, pero eso era para darnos nosotros libertad. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos. Como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. El Eterno, nuestro poderoso, hizo que Yeshua reciba todas nuestras culpas. Así como se hacía ese sacrificio de esa avecilla que era sacrificada y llevaba la culpa del leproso, y el otro, a través de la mancha de la sangre, daba libertad. Así también Yeshua, viniendo, muriendo en la cruz, pagó nuestras culpas y resucitando nos dio nuevamente vida en abundancia. Esto es, hermano, lo que representa este libro de Marcos en este capítulo 1. Y el capítulo 2 continúa con más milagros. El escritor Marcos nos quiere mostrar la esperanza que Yeshua trajo a su pueblo en tiempos de crisis y en tiempos de angustia. Amén. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.